Señor, este tiempo de trabajo, Señor, te agradecemos infinitamente por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, oramos, Señor eterno, dándote gracias por tu amor, tu bondad. Ponemos, Señor, todo este tiempo de enseñanza en tus manos y pedimos tu bendición para el pastor que va a estar ministrando la palabra y para cada uno de los que vamos a estar asistiendo, acompañando, Señor, estas enseñanzas, esperando que sea de mucha bendición para edificación del cuerpo de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén, pastor. Pastor Carlos, ya puede tomar el inicio a estas clases. Gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Un gusto el poder saludarles. Pastor Marlon, Pastora Betty, un fuerte abrazo desde acá de parte de mi familia para ustedes, con mucho cariño y para todos los hermanos y hermanas que están en esta noche presentes. Bendiciones. Primero, permítanme agradecerles por la oportunidad que tenemos en esta noche y espero que podamos ir canalizando y aprendiendo un poquito más, como bien decía el pastor Marlon, para el desarrollo de la vida cristiana. Felicitaciones a ustedes que están tomando este reto de conocer un poco más de la realidad en la que nosotros nos encontramos. Como dice el profeta Oseas, el pueblo que no se instruye, el pueblo que no tiene conocimiento es aquel que es despreciado, desechado, destruido, pero un pueblo que se prepara, un pueblo que se capacita. De hecho, hay un adagio popular: con dificultad será convencido, y otro adagio castizo dice: no se le puede vender gato por liebre. Es así que en esta noche vamos un poquito a mirar sobre la ética, pero antes de eso yo quiero, bueno, ya les he tomado la fotito de la pantalla para saber quién está presente, quién no está presente, porque tengo que reportar al hermano Eduardo Marín, el encargado de las personas que están presentes. Así que si quisiera de favor que cuando de pronto usted tenga una pregunta, que levante la mano virtual para poder observarlo. Por honor al tiempo, únicamente ha sido tomado ya la foto. Tengo en lista 50 participantes, pero reunidos tengo 41 personas. Ni cómo decir que levante la mano quien falta. Bueno, hermanos amados, como había mencionado hace un momento, en esta noche vamos a hablar un poquito de la ética, pero para su inicio quiero compartir algo de la descripción del curso en el que ustedes están entrando. Dice así: el curso de ética cristiana encamina al participante a un acercamiento a la comunidad en general para procurar entenderla y buscar relacionarse con ella, por ser un social y que tiene que relacionarse tanto por su rol mismo de ser humano y por tener que cumplir la gran comisión. En el curso de ética se abordará temas representativos como la moral y la ética desde un punto netamente bíblico. Asimismo, se dará abordaje a los problemas morales difíciles y complicados que las condiciones de la vida actual nos exigen. Las tendencias actuales anticristianas de moralidad y ética, su trascendencia actual y la verdad como un desafío dentro de las corrientes posmodernistas. Esa es la descripción del curso y anhelamos con la gracia del Señor pues cumplir las expectativas que ustedes tienen. Y para eso creo que es muy menester empezar conociendo algunos significados de la palabra ética
o sabiendo de dónde viene la ética, y quisiera compartir con ustedes, hermanos, unas pequeñas, unas diapositivas. Entonces, ya en este momento vamos a tratar de compartir. Ustedes me avisan si es que si lo pueden mirar, por favor. Ahí usted me avisa si lo está mirando. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, mis hermanos, ahí está la primera, una palabra bien, en este tiempo bien complicada para el hombre que no conoce a Cristo, como para el que conoce a Cristo también. Hoy en día se habla de ética desde varios pensamientos, desde varios índoles, dependiendo el lugar del ambiente social en donde la gente ha crecido, pero es necesario al menos conocer el concepto de ética, y aquí les presento algunos de ellos. Primero es necesario comprender esto, que es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moralidad y el comportamiento humano. No se puede hablar de ética si no se entiende el comportamiento del ser humano en estos días. Pero alguien dijo en cierta ocasión esto: la ética debe tener un fundamento, y el fundamento o la base o el asiento de la ética es el que hoy en día se encuentra tergiversado, porque únicamente está sobre la base de la razón y no de los principios bíblicos. Y de hecho, ya más adelante miraremos esto. Hoy en día se le conoce como la ética utilitaria o la ética de las situaciones, pero es menester comprender que es una disciplina, y si hablamos de disciplinas quiere decir que tiene normas, y si hablamos de normas es necesario llegar a captar que las normas se van desarrollando de acuerdo a los temperamentos, que es algo nato del ser humano. Y ustedes saben y conocen que el ser humano viene de la palabra griega antropos, que tiene 4 acepciones o 4 significados. El primero de ellos es hombre, el segundo, el que mira hacia arriba, el tercero es un poema, y el cuarto es el que lleva un vacío en su corazón. Entonces, desde ese punto de vista, es necesario saber que la ética, para que lleve a un bienestar a la sociedad, debe estar implantada o sobre la base de aquel que formó al ser humano. En este caso, usted y yo sabemos quién es Dios, el que ha hecho este hermoso trabajo. Les decía hace un momento, la palabra ética proviene del griego y tiene 2 significados. El primero procede del término ethos, esta es una palabra griega que quiere decir hábito o costumbre. Y los hábitos y las costumbres se van aprendiendo en el diario vivir. Esto también, a medida que vayamos avanzando, iremos comprendiendo un poquito más. Con el tiempo se origina otra expresión de la palabra, y esta es ethos, que significa modo de ser o carácter. De ahí que los psicólogos dicen que el carácter es el compendio de los hábitos y las costumbres, y después del carácter se desarrolla el temperamento, y creo que la ética cristiana debe comprender o entender con mucha claridad cuántos temperamentos inclusive el ser humano
lo tiene en sí o sobre la base de los temperamentos como el flemático, melancólico, sanguíneo, colérico, se mueve el ser humano. Entonces, esto no debe olvidarse. La palabra ética tiene el significado de hábito o costumbre que nos lleva al carácter. Aristóteles fue la persona, o se le conoce como el padre de la ética universal. Este es un filósofo antes de Cristo. Pero ¿por qué se le reconoce como el padre de la ética universal? Por la sencilla razón de que él fue quien sistematizó, es decir, quien profundizó u organizó el estudio de manera secuencial con respecto a esta palabrita y para desmenuzarla en el comportamiento, en la moral y temperamento. Y esto, hermanos, estas tres palabras están inmersas en la vida de la iglesia. Y esto también es lo que causa problemas dentro de la iglesia, porque pensamos que todos los cristianos, de forma utópica, deberían tener la misma ética. Sin embargo, por el modo de vida o el lugar donde han crecido, con dificultad tendremos la misma ética a pesar de conocer a Jesús. Un ejemplo de ello, por ejemplo, los cristianos en Alemania, por su comportamiento, por su forma de vida, para ellos no es pecado tomar un vaso de cerveza. Para nosotros, por el aspecto social o el entorno social donde hemos crecido, por la cultura de alcohol que el país tiene, esto es considerado un pecado. Entonces, de ahí que es necesario reflexionar sobre los principios y las bases morales del escrito bíblico. El fundador es Aristóteles. También es necesario que vayamos entendiendo algunos aspectos. Aristóteles considera que ambos vocablos son inseparables. Usted dirá cuáles vocablos, ya estaremos mirando luego. Aquí mismo lo dice. Los hábitos y las costumbres se desarrollan en el hombre o desarrolla en el hombre un modo de ser o una personalidad. Cuando hablamos del ser, es necesario apartar el hacer del hombre, porque la mayoría de los seres humanos, incluidos los cristianos, juzgamos al ser humano dañando el ser por su hacer. El ser representa la esencia del hombre. El hacer tiene que ver con las acciones que éste realiza. Entonces Aristóteles, este filósofo, decía, pues el hábito y la costumbre son inseparables y los dos forman la personalidad. Y Jesús dijo esto: lo que tiene tu corazón va a hablar la boca, o cómo es tu corazón te vas a mostrar a los demás. Y si nosotros miramos concienzudamente lo que Jesús dijo, él estaba aplicando justamente este principio, hábitos y costumbres en el modo de la personalidad del ser humano. Si usted lee el libro a los Romanos del capítulo 12, ahí va a encontrar algunos principios de la ética. El primero de ellos, cuando uno lee a los Romanos, nos habla del pensamiento. Por eso es que los estudiosos dicen que la ética es el conjunto de normas y virtudes del pensamiento, pero de forma práctica. Algo que para nosotros los cristianos está distante, porque pensamos que la ética no influencia en la vida del ser humano. Y permítanme decirles, la ética es la que debe
mover al hombre, el conjunto de normas y virtudes. Pero estas normas, estas virtudes, ¿dónde las encontramos? ¿Será en personas que no tienen base ni sustento moral? Posiblemente sí. Y usted dirá, pastor, pero ¿cuál es el sustento moral? Ahora muchas personas, usted ha escuchado que a lo moral que la Biblia considera, lo llaman inmoral. Y esto nos recuerda al texto bíblico que el Señor dijo, en los postreros días a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y el libro a los Romanos nos invita a tener un cambio de pensamiento. Y la ética justamente tiene que ver con la norma, la virtud, que va a tratar de poner otro pensamiento que se vea de manera práctica. Este filósofo también de la antigüedad dijo, una vida razonada no vale la pena vivirla. Una vida razonada no vale la pena vivirla. Y usted dirá, ¿por qué? Si la razono, de seguro, aparentemente me va a ir bien. Pero, ¿desde qué base o desde qué punto debo empezar a razonar? ¿Será bajo los pensamientos del sistema actual? ¿O será bajo los lineamientos de los principios bíblicos? Hoy en día la gente ya no razona sobre los principios bíblicos. Y si razona, hermanos amados, lo hace desde las situaciones que esta persona encuentra. Sabiduría y discernimiento, virtudes del pensamiento, llamó a alguien y lo dijo. Cuando Jesús está aquí, Él trata no solamente de cambiar el comportamiento, sino Él va un poco más allá, que es cambiar el pensamiento. Porque cuando al ser humano se le ha cambiado el pensamiento, los hechos, las acciones que esta persona va a mostrar van a ser de acuerdo a lo que su pensamiento tiene. Por eso, cuando Jesús viene a esta tierra, uno de los textos bíblicos, él añade a lo que dijo Moisés. Moisés mencionó en los mandamientos, dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero ya el Señor Jesús en el Nuevo Testamento viene y no anula ese mandamiento, sino que incrementa algo más. Y ese algo más es, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu pensamiento. Porque el Señor, quien nos formó, Él sabe que si el ser humano cambia el pensamiento, entonces va a cambiar su modo de vida, va a cambiar su forma de ser, sus acciones van a ser diferentes, sus hechos no van a ser movidos de acuerdo a las situaciones o circunstancias, sino de acuerdo a la palabra de Él. Ejemplo de esto tenemos, hermanos y amigos, que personas llegan a Jesús, pero de tanto escuchar que debe cambiar el comportamiento, han llegado solo a ese aspecto.
ejemplo, hombres alcohólicos, hombres que maltrataban a sus esposas, llegan a la iglesia y se les dice, no es bueno maltratar a la esposa, no es bueno el alcohol, y de tanto estar escuchando, ellos dejan de tener estas prácticas. Pero, oh sorpresa, pasan los años y usted encuentra a los mismos hermanos que un día se les aconsejó de esa forma, continúan en el alcohol, continúan maltratando a sus parejas, y uno se pregunta, ¿acaso no aceptaron a Jesús? Yo digo, sí, sí aceptaron a Jesús. Lo que sucede es que no ha habido una renovación de pensamiento, porque cuando hay la renovación del pensamiento, entonces ahí está el cambio de estructura en la forma de vivir y se aprende el nuevo estilo de vida de Jesús. La palabra metanoia o metanoía que utiliza el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, se debe entender o es necesario comprender que no fue en inicio una palabra cristiana, pues esta palabra fue pagana, de hecho inventada por Aristóteles. Meta, que significa cambio, noía, pensamiento, o viene de la palabra gnosis, que significa pensamiento. Entonces, metanoia, cuando el apóstol Pablo utiliza en el libro a los Romanos, nos invita a un cambio de pensamiento, porque tal es tu pensamiento, así será tu comportamiento. Y nosotros como iglesia evangélica, por mucho tiempo, y aquí voy a topar temas un poquito delicados, que espero podamos con la debida madurez captarlos y aprender. Se nos ha dicho a nosotros, e inclusive yo también aprendí y he dicho, pero todos estamos para reaprender, no con el ánimo de contender ni decir que lo que nos enseñaron estaba mal. Pero hay cositas que es necesario mirarlas desde este punto de vista. Por ejemplo, a nosotros se nos dijo que la voluntad de Dios la conocemos con el corazón. Y creo que a usted también se le dijo eso, que la voluntad de Dios se le conoce con el corazón. Y muchos estarán pensando y diciendo, pastor, ¿es cierto o no es cierto? Pues permítame decirle, mi hermano, según el libro a los Romanos, no sé si alguien tiene la Biblia ahí a la mano. No se puede estudiar ética sin la Biblia a la mano. Si alguien tiene ahí y puede decir en alta voz, yo quiero leer, pues, quiero ver la manito levantada. Por favor, Romanos capítulo 12. Amén. Gracias, por favor. Versículo, mi pastor. Empiece desde el 1. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os Continúe, tenga la bondad. conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo Muchas pues por la gracias. gracia. Amén, mi pastor. Ahí usted escucha o escuchó a la hermana decir para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor. Pero anterior a esas palabras, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Que renueve ¿qué? ¿Qué debe renovar? ¿Qué debe cambiar?
¿qué debe ser transformada? No dice el corazón, porque el corazón es un músculo que únicamente bombea sangre, que de hecho es muy importante para la vida del ser humano, para la vida física, mas para la vida espiritual, este está distanciado. Lea nuevamente, mi hermana, por favor, el verso 2, tenga la bondad. Amén, mi pastor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. ¿Cómo se comprueba si la voluntad de Dios es agradable? En vuestro, Sino a través en vuestro entendimiento. A través del entendimiento. Gracias, es con el entendimiento. Y el entendimiento tiene que ver con el pensamiento. Y pensamiento tiene que ver con gnosis. Entonces, la ética, según los conceptos, es el conjunto de virtudes y pensamientos. O es una virtud del pensamiento. Y para que ese pensamiento sea bueno, es necesario que tenga una base, esté sobre la base de algo, porque todos los seres humanos pensamos. Y es ahí donde a nosotros como iglesia nos hace falta. Por medio de Zoom, por el teléfono, porque en la computadora no me coge. Nos hace falta saber que esa base para la renovación del pensamiento es la palabra. Que hoy en día, inclusive dentro de la iglesia, se está olvidando la palabra y se dedica únicamente a escuchar prédicas o cantos, que no está mal, que hay que hacerlo, pero la palabra no se la debe olvidar, porque esta es la que produce la renovación de pensamiento. Y si su pensamiento cambia, su actitud también va a cambiar. Su temperamento va a cambiar. Y ahí sí ya no va a ir a la iglesia por compromiso, sino porque ya entendió realmente quién es el dueño de su vida y a quién usted le sirve, quién es el dueño de su alma y a quién le debe la eternidad. Aquí está lo que les decía hace un momentito. Fue Aristóteles quien inventó la palabra metanoia. Meta, cambio, noia, pensamiento. Usted en las prédicas, creo que la mayoría ha escuchado el cambio de la mariposa o el cambio de la oruga mariposa. La oruga o el gusano se arrastra y la mariposa vuela. Cuando el pensamiento ha sido transformado por Cristo, entonces el ser humano ya no sigue a Cristo por las emociones, sigue por la fe. El ser humano ya no sigue a Cristo porque se cayó o fue un milagro que recibió. Sigue a Jesucristo por lo que es Jesucristo. Cambia todo ese tipo de cosas. De ahí podemos decir que el cristiano debería vivir su cristianismo o su cristiandad no por los sentimientos, ni por el clima, si hace frío o hace calor, sino únicamente por la fe. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Quieren conocer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Renueven sus pensamientos. Renueven su forma de pensar. Hagamos trabajar a los dos hemisferios de nuestra mente. Aquí tengo algunas tareas para ustedes, por favor. Me habían pedido que tengo que enviarles tareas también, pues este es el momento de la tarea.
y usted me va a enviar las tareas hasta el día sábado 10 de la noche. Pone su nombre de manera muy clara. Ahí usted va a encontrar este link. Ya le voy a pasar el archivo, va a encontrar el link. Y le pido por favor que usted lea y me haga un pequeño resumen de lo que está ahí en este link, que habla de la ética y la etimología, o sea, de dónde proviene, los orígenes de esta palabra, los conceptos. Eso como tarea número 1. Si de pronto tiene alguna inquietud, puede copiar mi número telefónico, por favor. O ya le escribo luego le escribo en el WhatsApp. Me mandan al WhatsApp la tarea. La tarea número 2. Usted va a poner los pensamientos de ética y sus diferencias. Pero de estos filósofos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Usted va a buscar, hoy tiene bastante ayuda en el Google, en Internet, va a buscar qué pensaba Sócrates de la ética, Platón qué pensaba, Aristóteles qué decía sobre la ética, y ahí usted al leerlo va a sacar el pensamiento de ellos y también va a escribir las diferencias entre los postulados de cada uno de ellos. Si es que tiene preguntas, por favor, me la hace. Bendiciones, pastor. Esa segunda tarea, ¿nos podría repetir la tarea de Ya, la segunda nada más? ya le voy a repetir. Bueno, usted va a leer el librito en ese link para conocimiento general y usted hace un resumen de la etimología de la ética y concepto. Es la primera tarea. La segunda tarea, que son Sócrates, Aristóteles, 3 filósofos. Usted va a encontrar a buscar y a encontrar el pensamiento de ellos, el pensamiento de cada uno de ellos. Y luego de eso, usted va a escribir similitudes y diferencias. Por ejemplo, supongamos que Sócrates diga, la ética para mí es únicamente el comportamiento racional del hombre. Y Aristóteles dice, la ética es el conjunto de normas que forman el carácter. Entonces usted ahí dice, mire, Aristóteles piensa esto, Sócrates piensa esto. Esta es una diferencia. Entonces ustedes van a ver las diferencias entre los pensamientos de cada postulante. No sé si de pronto ahí me hice entender de mejor manera. Amén, pastor, amén. Muchísimas gracias. Miren aquí esta diapositiva. Usted encuentra 3 imágenes. Una iglesia católica, una procesión
¿Y quién está al lado de eso? Dante Gebel. Conocido, el famoso predicador Dante Gebel. Quizá para muchos aceptado, para otros no aceptado, pero mire, la ética cristiana debe enmarcarse en este escrito. Es necesario enseñar en la iglesia no solo el cambio de actitudes, sino el cambio de pensamiento. El cambio de pensamiento. Y usted y yo no pensamos con el corazón de carne, pensamos con la mente. Y muchos dirán, pero pastor, el Señor dijo, ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿Quién me responde de dónde salen los malos pensamientos? Verá que hay participación, me dijeron también. El corazón. Del corazón. ¿De cuál corazón será? De nuestra mente. Gracias, por ahí Exacto. estamos comprendiendo un poquito más. Mire, alguien dijo una vez del corazón y le pregunté dónde, y se empezó a tocar la parte del lado izquierdo del pecho. El músculo. El músculo. Y mire, de este músculo no sale pensamientos. De este músculo no sale sino únicamente sangre por las aortas. De aquí no sale pensamiento. Y no estoy muy claro, pero creo que hace unos 4 o 6 meses, parece, no estoy muy claro, se me fue el tiempo, hubo el trasplante allá en los Estados Unidos, le pusieron a un hombre un corazón de... ¿Usted sí recuerda de qué era el corazón? El chancho. El corazón de chancho. Imagínese si ahora ese hombre que por algunos días estuvo con un corazón de chancho, imagínese los pensamientos que tenía. Si es que fuera del Pensamiento músculo que sucio. sale. Pensamiento solo de un chanchito nunca para de comer. Imagínese. Pero el pensamiento no sale del corazón. Sale de la mente. Así que cuando nosotros encontramos en la Biblia al Señor Jesús hablando del corazón, no está hablando del músculo, está hablando de acá, de la masa encefálica, del pensamiento, del cerebro. Por eso el apóstol Pablo dice, cambia tu pensamiento, entonces conocerás la buena voluntad del Señor, que es agradable y que es perfecta. Y necesitamos cambiar el pensamiento. Por eso es que Jesús siempre apuntó a cambiar el pensamiento del hombre. Desde el primer mandamiento que él mismo dijo. Moisés, como hace un momento les había mencionado, expresó, cambia, ama a Dios con tu fuerza, con tu alma, con todo tu ser. Pero Jesús añade, y dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y ni siquiera le pone en cuarto lugar, sino esta palabra lo dijo en primera instancia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, y después vienen los otros 3 aspectos que Moisés había señalado. Y en estas 3 imágenes usted y yo tenemos una experiencia de vida para muchos muy conocida. La mayoría de nosotros, de los que estamos aquí en clase, fuimos a una iglesia católica, tratamos de vivir siendo buenas personas, hicimos romería. En Guayaquil cargaron al Cristo del Consuelo, los de Loja a la Churona, vestidos de guacos, de demonios o de lo que sea. Así vivimos. Hasta que Jesús nos alcanzó y sin darnos cuenta, Él transformó nuestro pensamiento, trayéndonos luz, diciendo que estábamos errados, y Él motivó a la iglesia a un cambio. ¿Y por qué pongo la figura de Dante Gebel?
Es una figura conocida para la mayoría del cristianismo hoy en día. Él decía el otro día, necesitamos cambiar el pensamiento. Por eso lo tomé a él. Y necesitamos cambiar el pensamiento en estos días cuando la sociedad está conflictiva, con una ética, con una moral totalmente en debacle. Permítame poner algunos ejemplos y ruego me disculpen si ofendo susceptibilidades. El señor Rafael Correa tiene ética, claro que tiene ética. El señor Lazo tiene ética, claro que tiene ética. Su servidor tiene ética, claro que tengo ética. Pero sí hay diferencia. La ética y la moral que yo practico, trato de llevarla sobre la base de Jesús. La ética y la moral de don Rafael Correa, ya júzguelo usted. De hecho, no está en el escrito bíblico. La ética de don Guillermo Lazo, figuras o autoridades de nosotros, tampoco está sobre la ética de Cristo. Una cosa es la ética del mundo y otra cosa es la ética del reino. Y aquí voy a lanzar una pequeña bomba. Muchos de los cristianos, queremos vivir el cristianismo con la ética del mundo y no con la ética del reino. Y la ética del reino, un ejemplo es esta. Si alguien te ofende, guarda silencio. Si alguien te paga mal, tú págale con bien. Eso es ética. Eso es moral. Eso es lo que el Señor Jesús enseñaba. No sé si hay alguna inquietud con respecto a estos principios y conceptos de ética que es necesario que esté bien aclarado en nuestros corazones. Si tiene preguntas, pues puede hacerlo. Si no la tiene, pues avanzamos. Una tercera tarea. Puede copiar, por favor. Usted va a elaborar un video de 3 minutos si de pronto usted no maneja la tecnología, haga nomás uso de sus hijos, del hermano Eduardo Marín, que está dispuesto a ayudarle para que pueda realizar un pequeño video en donde usted explique voy a darle algunos temas. 1. Usted puede elegir de estos. ¿Qué es la ética para usted? Dos, ¿qué representa la moralidad en la vida cristiana? 3, ¿Puede repetir las dos? Disculpe. ¿qué representa la moralidad en la vida cristiana? 3,
la influencia de la ética en la cultura o ambiente social. Por último, ¿qué representa para usted Romanos capítulo 12, versículo 2? Exagerado 3 minutos y como mínimo 1 minuto y medio. Porque esto se va a estar subiendo a la página del curso. Ahí me parece que es la página Teoversidad, algo así, a la que se va a estar subiendo. Entonces, ahí rogamos que usted lo haga de una manera muy clara y efectiva. Si alguien de pronto quisiera leer Romanos capítulo 16, verso 3, por favor. Pastor, perdón, la pregunta número 3, ¿qué dice? No la escribí todo. ¿Alguien le puede ayudar al hermano? Tenga la bondad. Hay que escoger un tema específico de todos los puntos que nos dio. Amén, amén. Amén. La pregunta 3, con respecto a la elaboración del video, la influencia de la ética en la cultura y el ambiente social. ¿Qué significa para usted la influencia de la ética en la cultura y el ambiente social? Gracias, Pastor Manu. Paz del Señor, pastor. Para leer Romanos capítulo 16, el versículo 3. Proverbios 16, 3. Amén. Sí, dijo Romano. Amén. Proverbios 16, versículo 3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Esto tiene relación a lo que les había mencionado hace un momento y lo que está ahí en la diapositiva. Es necesario, esta palabra necesario, usted puede subrayarla. No debe olvidarse, debe estar entre ceja y ceja. Así como la piedra que golpeó a Goliat, entre ceja y ceja. Es necesario enseñar en la iglesia no solo el cambio de actitudes, sino el cambio de pensamiento. Porque el hombre que cambia el pensamiento va a cambiar sus actitudes. Y al cambiar sus actitudes, como dice aquí Proverbios, hermanos, las obras que haga estarán en las manos del Señor. Avancemos un poquito más. Antes de avanzar, pastor, permítame una pregunta. Claro. En base al video, tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas. Las 4 puedo escoger una de ellas para poder hacer el video o debo de hacerlas de todas las 4. Exactamente. Tiene usted 4 preguntas. De las 4 preguntas puede elegir cualquiera de ellas. Y sobre esta hacer el video de 1 minuto y medio como mínimo y máximo 3 minutos. Correcto, entendido. Muchas gracias.
Avancemos un poquito. La ética en la experiencia. Si bien es cierto, la experiencia es el conjunto de sucesos que el ser humano vive, pero dentro de esos sucesos está el comportamiento, el temperamento, el carácter, la actitud. Por eso podemos decir que una experiencia o una vida, necesariamente la vida del ser humano, sea los años que estos lleven, va a ser influenciado por la ética y la moral. Pero esa experiencia nos ha ayudado a ver dos tipos de ética. La una de forma individual y la otra de manera colectiva. Y de manera individual es el comportamiento o las acciones de hechos donde nadie nos distingue. Simplemente uno sabe cómo debe actuar. Pero la colectiva es ya donde el conglomerado humano debe moverse sobre esas normas o esas reglas. Por ejemplo, la colectiva se encuentra en el hogar. Cada hogar tiene sus normas, sus reglas, sus principios. En la iglesia, ahí es donde miramos una ética colectiva. Hay normas, reglas. Y cuando uno encuentra estas normas, estas reglas, siempre va a generar una valoración o un juzgamiento de acuerdo a lo que percibe. Y lo que percibe se hace con los sentidos. Y eso también nos genera problemas. Porque cuando hay una valoración o juzgamiento sobre la base de los sentidos, nos va a ir mal. Porque su juzgamiento, mi juzgamiento, sea de manera individual, para uno como ser humano, para la familia o para la iglesia, debe ser sobre la base del escrito bíblico. ¿Usted recuerda el pasaje de la mujer que fue encontrada en el pleno acto del adulterio? Ahí se muestra la práctica de la ética del reino implantada por Jesús. Imagínense, le voy a dibujar el panorama ahí. Esta mujer estaba, como dice el escrito bíblico, en pleno acto del adulterio. No es que le habían contado que estaba adulterando, sino estaba en pleno acto. No sabe, más que seguro le encontró el esposo. En pleno acto. Los principios éticos y morales estaban por los suelos. Desde ahí estaba mal ya. Pero, como dije hace un momento, la ética se mueve de forma individual y colectiva. En este caso fue llevado al aspecto colectivo. Le arrastran a la mujer. No sé si le dieron la oportunidad de que se ponga ropa. No lo sé. El escrito bíblico no dice eso. Aunque la turba, enardecida y enojada, como pasa en la mayoría de nuestros páramos andinos o sierra andina, encuentran a un ladrón, no le dicen póngase un pantalón jean, sino ahí le sacan a caminar desnudos, y no importa si es con frío o sin frío, ahí les pegan. O sea, la ira hace que el hombre actúe de una manera incongruente en muchas ocasiones. Y me imagino que esta mujer, al ser encontrada en pleno acto del adulterio, aquellos judíos y fariseos y maestros de la ley, no creo que le esperaron a que ella se vista, sino le sacaron tal cual estaba. Y la grande pregunta es esta:
le llevaron hasta donde estaba el Señor Jesús. Y mucha gente alrededor de ella estaba ya con piedras, porque esa era la ley. La pregunta es esta. ¿Con quién estaba adulterando? Debió haber sido con un hombre. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Qué pasó con ese hombre? Ya para pensar el primer aspecto. Los fariseos querían tentarle a Jesús. Y como para el pensamiento de los fariseos, la mujer no tenía mucho valor y el hombre sí. Entonces, he ahí un juzgamiento de acuerdo a las circunstancias. Un juzgamiento parcializado. Y de seguro, para que este hombre no haya sido llevado al juzgamiento, debió haber tenido mucho dinero para comprar a los fariseos y a todos los que estuvieron ahí. Ahí miramos una ética colectiva, pero alejados de los principios de Dios. Y por eso cuando al Señor Jesús le dicen, ¿qué manda la ley? Moisés nos dice que les mate, que la apedreen. Y Jesús, ¿tú qué dices? Si Jesús decía, no le apedreen, estaba faltando a la ética del reino. Si él decía apedreen, estaba, hermanos amados, cayendo a los pensamientos maquiavélicos de ellos. Y la ética del reino siempre es propositiva, siempre es dirigida por el Espíritu. Y es ahí lo que el Señor dijo, el que no tiene pecado, pues, lance la piedra. Y la ética colectiva que debemos manejar en la iglesia debe ser la ética del reino, la ética de Jesús. Si usted no tiene pecado, juzgue a su pastor cuando de pronto nosotros fallamos. Si usted no tiene pecado, juzgue a sus hermanos. Pero si tiene pecado, mejor guarde silencio, deje la piedra ahí y haga como aquellos que lanzaron la piedra y se fueron dejando a la mujer para que recibiera la esperanza del reino. Entonces la ética en la experiencia juega un rol muy importante. Yo creo que usted también tiene experiencias en donde ahora usted lo va a reflexionar y se va a dar cuenta que la moralidad siempre estuvo presente, posiblemente de manera equívoca o quizá de manera adecuada, porque todo ser humano, tenga Jesús o no tenga Jesús, hemos vivido una ética. Pero ahora que tenemos a Jesús, les invito a que vivamos la ética de Cristo, la ética del reino. Cuando hablamos de la influencia de la ética en la experiencia, inmediatamente nos lleva, hermanos, a pensar que la educación es influenciada por esta. La educación en todo aspecto, la educación secular, como se lo llama, está siendo influenciada por la ética. Claro, no la ética de Cristo, sino la ética de las personas, dependiendo del entorno donde ellos se hayan desarrollado. Y es ahí como iglesia que nosotros tenemos la urgencia de cumplir ese mandato del Señor, de dar a conocer la ética del reino, lo que dice Mateo 28, las buenas noticias. Y las buenas noticias es justamente la ética del reino, porque con esa ética el ser humano puede vivir en paz. Sin ella, hoy miramos a nuestro país sumidos en la delincuencia. Hoy leí hace un ratito que había habido una balacera en la cárcel del Litoral,
Hace 15 días hubo muertos acá en la cárcel regional de La Tacunga. Usted escucha cómo está la policía y ya como que inclusive para nosotros como cristianos nos es normal lo que está pasando. Y se vuelve normal cuando nos estamos olvidando de la ética del reino de Dios. Usted va a trabajar bastante conmigo en estos días. Por favor, quiero también que usted investigue. 1. ¿Qué es la conciencia? Usted dirá, pastor, ¿por qué nos está mandando bastante? Porque anhelo que aprendamos. ¿Qué es la conciencia? Lea, por favor, porque la otra semana, de pronto, ahí yo diré, vamos a bendecir al hermano Ángel Gamarra y vamos a preguntarle qué es la conciencia. O de pronto, vamos a bendecir a la hermana Julia Brión y le decimos qué es la conciencia. O al hermano Jorge Delgado. Usted dirá, ya me voy a cambiar de nombre. No importa, porque aquí inclusive veo al hermano que tiene el teléfono Galaxy A10S. Entonces ya hoy se puede distinguir, hermanos amados. Entonces usted va a mirar un pequeño concepto de la conciencia. Otro concepto que usted va a buscar y a tratar de analizarlo es el discernimiento. Y por último, la influencia de la inteligencia en la vida del cristiano. Esta es una reflexión suya propia. Las dos palabras primera, conciencia y discernimiento, usted las encuentra en un diccionario, va a meditarlas. Pero la inteligencia y lo otro que le pido, la inteligencia, la influencia de la inteligencia en el cristianismo, eso es para que usted lo razone. Disculpe, pastor, ¿esto es parte de la tarea que usted envió o es aparte? No, esto lo van a tomar como cultura general para la otra semana poder entrar en un diálogo en donde ustedes pregunten y yo pueda responder, porque ahorita estamos dando solo el panorama general. Listo, muchas gracias. Y respecto a las tareas que explicó en la primera parte, ¿cómo se las hacemos llegar? ¿A su correo, por medio del WhatsApp? Ya les voy a poner, mis hermanos. Usted va a enviar al WhatsApp al que le estoy escribiendo, este es mi número telefónico. A ese número usted va a enviar, añádalo y ahí envíe. Ese es el número del WhatsApp. ¿Cuál es el número, pastor?
099 27 52 649. El video, hermanos amados, es para el día, permítanme un ratito. Les voy a dar la fecha del video. ¿Puede repetir el número de teléfono, por favor? 099 27 52 649. No se escucha, sale entrecortado. Está escrito en el chat, por favor. Ahí está.